Vimos la semana pasada cómo Job se enfrenta ahora Last week we saw how Job faces a la segunda ronda de pruebas, the second round of trials, donde le es dada autorización a Satanás para atacarlo nuevamente. where Satan is given authority to attack him one more time. Le ha dado autoridad de atacarlo en cada área de su ser. He's given authority to attack him in every area of his being. Vimos cuáles: espíritu, alma y cuerpo. We saw those. They are spirit, soul, and body. Y hemos estado descubriendo cada aspecto que nos habla este relato And we have been discovering every aspect that this story tells us y resaltando lo que la palabra en todo lugar y todo momento nos revela. and highlighting everything that the word at every place and every moment reveals to us. La soberanía de Dios. God's sovereignty. Diga soberanía de Dios. Say God's sovereignty. Algo que Satanás de muchas formas busca disuadir Something that Satan in many ways seeks to dissuade en el pensamiento de los hombres. in the way of thinking of men. Pero Job no solo tiene claro este concepto, But Job not only has this concept clear, sino que esto desafía en Job but this also challenges Job. cada aspecto de su pensamiento y de su accionar Every aspect of his thinking and his actions para él permanecer intacto. so that he can remain intact. ¿Qué tenía Job como tesoro en su corazón? What did Job have as a treasure in his heart? La piedad. Piety. Tenía conciencia de Dios. He had consciousness Diga of God. conciencia de Dios. Say consciousness of God. Diga piedad. Say piety. Eso era lo que sostenía a Job. That is what sustained Job. Y eso es muy importante resaltarlo. And that is very important to highlight it. Porque como decíamos en semanas pasadas, Because just like we said weeks ago, alguien puede conocer a Dios somebody can know God y aún así ser inconsciente de Dios. and even so be unconscious of God. La inconsciencia de Dios es el resultado de la falta de piedad. Unconsciousness of God is the result of lacking piety. Y recordemos lo que dice 1 Timoteo 4:8. And let's remember what 1 Timothy 4:8 says, La piedad para todo aprovecha. that piety is good for everything. La piedad no solo tiene promesa para esta vida, Piety not only carries a promise for this life, sino para la vida futura. but our future life. Así que Job va avanzando con el marcador ganando 2-0. So then Job is advancing with the score of 2-0. Él se da cuenta cómo atacar esa filosofía extendida en nuestros días. He figures out how to attack the philosophy that's extended in our daily lives. ¿Cuál es la filosofía que veíamos que está muy permeada en la humanidad? What is this philosophy that we were seeing that is very permeated in society? Abandone las cosas cuando no le representan satisfacción. To abandon things when they don't represent satisfaction. Eso es una visión superficial, That is a superficial vision, una visión errónea a wrong vision, y distorsionada de la vida, and also distorted in life. que lo único que hace es fortalecer el amor elevado por el yo. That the only thing that it does is to strengthen the love for the me. Y entonces Job con esa entereza confronta a su esposa So then Job, with that, he confronts his wife with. y le dice, ¿no tomaremos de la mano de Dios tanto el bien como el mal? And he says, we will not take from the hand of God the good as well as the bad. ¿Vamos a aceptar su gozo y su placer? Are we going to accept his joy and the pleasures, Las cosas buenas que nos gustan en esta vida, the good things that we like in this life, las vamos a aceptar con alegría y gozo. and we're going to accept them with happiness and joy? Y si Él permite enviarnos algo difícil, But if he allows for something difficult to be sent to us, mujer, debemos abandonar esa gratitud. woman, should we abandon that gratitude? Y entonces tenemos que empezar a maldecir a Dios en protesta, So then do we start cursing God in protest? porque simplemente la vida de repente es diferente a lo que estábamos pensando. Because then life is all of a sudden different than what we were thinking. Esa es la ley del yo, That is the law of the me, donde todo debe girar bien a mi entorno, where everything revolves around me, como yo quiero, how I want things, como yo espero, how I expect things, como yo me lo merezco, how I deserve it, como yo deseo. how I desire it. Recuérdese usted mismo, Remind yourself,
Usted y yo pertenecemos a un plan mayor. You and I belong to a greater plan. Usted ya no es individual. You are no longer an individual. Dios siempre está haciendo algo nuevo. God is always doing something new. Y a través aún de las circunstancias difíciles está perfeccionando su obra en nosotros. And even through the difficult circumstances, He is perfecting En nosotros. Su obra en nosotros. His work in us. Por eso no debo correr. That is why I should not run. Debo confiar. I should trust. Diga soberanía. Say sovereignty. Diga piedad. Say piety. Conciencia de Dios. Consciousness of God. Es allí donde la sabiduría de Dios se manifiesta. That is where God's wisdom is manifested. Algo nuevo estás haciendo tú, Señor. You are doing something new, Lord. Permíteme verlo. Let me see it. Algo nuevo estás haciendo en esto, Señor. You are doing something new here, Lord. Abre mis ojos. Open my eyes. ¿Qué necesito ver? What do I need to see? ¿Qué necesito aprender? What do I need to learn? Recuerde esto muy bien Remember this a través del estudio de todo este libro. through the entire study of this book. La palabra del Señor dice, The word of God says, fiel es Dios, God is faithful, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, that He will not let us be tested beyond what we can endure, sino que dará también con la prueba But la salida. but that He will give along with the test the way out. ¿Con qué fin? With what goal? Para que puedas resistir la prueba. So that you can resist the test. Primera de Corintios 10:13. 1 Corinthians 10:13. Ahora, una pregunta común en este punto Now, a very common question in this point es, ¿por qué si me da la salida, yo no la veo? it is that what if He gives me the way out, why can't I see it? ¿O por qué cuando estoy en la prueba, en vez de ver la salida, caigo? Or instead, that if I am in the test, instead of looking at the way out, why do I fall? Para entender la respuesta, necesitamos poner nuestros ojos aquí mismo en esta vida de Job. To understand the answer, we need to fix our eyes right here in Job's life Preguntarnos, and ask ourselves, ¿dónde estoy poniendo mis ojos? where am I placing my eyes? ¿En dónde está descansando mi confianza? Where is my confidence resting on? ¿En lo que veo y siento In what I see and feel, o en la soberanía de Dios? or in God's sovereignty? Algo está haciendo Él. He is doing something. Recordemos que Job no se le da a entenderlo así como a nosotros no se nos da a entender cuando estamos en pruebas. Let's remember that Job was not allowed to understand everything, just like we are able to understand things when we are in tests. Y quiero que recuerde algo. And I want you to remember something. En muchas formas, In many ways, el fin de la prueba siempre es este. the goal of a test is always this: ¿Dónde estoy parado? where I am standing, ¿Cómo estoy en mi verdad con Dios? how I am doing in God's truth. Las pruebas hacen revelar lo que verdaderamente estamos y somos Tests make or they reveal where we truly are, para que la obra de Dios pueda ser perfeccionada en mí. so the work of God can be perfected in me. ¿Dónde estoy en verdad con Dios? Where am I truly with God? Y vamos a ver más de esto y más a profundidad And we're going to see this later and more in depth a medida que vamos a ir estudiando la vida de Job. the more that we keep studying Job's life. Entonces, la razón por la que estamos aquí, So then the reason for why we're here en esta tierra, in this earth, la razón por la que usted y yo nacimos, the reason for why you and I were born, no fue simplemente para divertirnos. it wasn't simply just to have fun. Y esto es enseñado en todo lugar de la palabra. And this is taught in every place of the word. Dios en su bondad, God in His goodness, en su gracia y en su gloria, in His grace and glory,
nos da a todos muchas horas de gozo, de alegría, de paz. He gives all of us many hours of joy, happiness, and peace. En medio aún de las dificultades que tenemos, encontramos placer y encontramos cosas buenas. Even in the midst of our difficulties, we find pleasure, we find good things. Y es justo que siempre le demos gracias al Señor con gratitud por esas horas. And it is fair for us to always give thanks to the Lord with gratitude for those things. Y debemos tener presente que no debemos abandonar la gratitud ni la confianza And we need to keep in mind that we should not abandon our gratitude and our confidence cuando estemos pasando por momentos de opresión. when we are going through moments of oppression. Porque es ahí justo donde Satanás quiere que caigamos. Because it is exactly there where Satan wants us to fall into. Quiere que retrocedamos y empecemos a quejarnos y a protestar contra Dios. He wants us to take steps back so that we can go against and protest against God. Busca que dudemos de la verdad, He de see- la bondad y de la misericordia de Dios. Sorry. Perdón. He seeks for us to doubt from the truth, the goodness, and the mercy of God. Que no nos sintamos confiados. That we don't feel confident. Que nos enojemos y nos sintamos resentidos. That we can get mad and feel resentful towards God. Que bajemos nuestras manos. That we put our hands down. Que perdamos el deseo de orar. For us to lose our desire to pray. Que perdamos el deseo de buscar a Dios. That we lose our desire to seek God. Que perdamos la motivación de meditar en su palabra. That we lose the motivation to meditate in His Word. Eso es lo que Satanás busca con los ataques en nuestra vida. That is what Satan seeks with the attacks in our lives. Que nos sintamos derrotados y sin salida. That we feel defeated and with no way out. ¿Quiénes se han sentido así alguna vez? Who has felt this way? Démonos cuenta. Realize it. Somebody Bueno, lifted two hands. ahora, And now, yeah, ahora Satanás procede a atacar la última fortaleza de todas. and now Satan proceeds to attack the last strength of all, El espíritu de Job. Job's spirit, El espíritu, la realidad suprema de la vida. the supreme reality of life. En los versículos finales de este capítulo, In the last verses of this chapter, vemos a Satanás desplegar su artillería pesada en contra de Job we see Satan deploy his heavy artillery to assault, para poder asaltar ese castillo que tenía Job de fe. to assault that castle that Job built with his faith. Y observemos que la artillería pesada que utiliza Job, And let's observe that the heavy artillery that Job uses, quiero que veamos bien esto. or Satan uses, sorry. Quiero que veamos bien. Satanás o Job? Satanás usa. Yeah, Satan uses, sorry. Y quiero que observemos And I want us to observe que las armas que utiliza son bastante inusuales. that the weapons that he used are very unusual. Vamos al verso 11. Let's go to verse 11. Job 2, versículo 11. Job 2, verse 11. Dice, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suaita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Aquí nos comenzamos a preparar Here we start to prepare ourselves para el argumento principal de este libro for the principal argument of this book y el mayor ataque de fe para la vida de Job. and the greatest attack of faith for Job's life. Estamos viendo que el ataque no viene de su fuerza física, We're seeing that the attack does not come from his own strength, physical strength, sino de un ataque directo a su espíritu. but an attack directly to his spirit. Viene a través de unos amigos bien intencionados. And it comes through friends that are very well intentioned, Amigos que tenían una buena intención. friends that had good intentions. Esa es la ironía aquí. That's the irony here. Aquí tenemos amigos descarriados, Here we have astrayed friends, por así decirlos. to say it that way.
Y ahorita vamos a entender en qué está su descarrío. And we're going to understand as to why I say they're strayed, Pero sinceros. but sincere. Ellos lo quieren ayudar They want to help him, y creen y esperan que están ayudando a Job. and they believe and expect that they're helping Job. Pero por su corta visión, But because of their short vision, son más bien un instrumento de Satanás para asaltar el castillo de fe they are instead an instrument of Satan to assault that castle of faith y buscar derribarlo. and to seek to bring it down. Y vamos a aprender más acerca de estos amigos a medida que analicemos And we're going to learn more about these friends the more we analyze los argumentos que ellos van a estar presentando. the arguments that they are going to be presenting. Ahora, es obvio que ellos vinieron de lugares lejanos Now, it's obvious that they came from very far away places. y que al momento de ellos llegar ya había transcurrido bastante tiempo And at the time that they got there, a lot of time had passed en que Job había estado sufriendo ese dolor de la prueba física. in which Job was suffering that pain of that physical trial. Probablemente habían pasado semanas o meses It could have been weeks or months para que ellos llegaran y se encontraran en un lugar, se reunieran y fueran a la misma vez donde Job. for them to get to that place and reunite in one place to go to Job. Por eso cuando ellos llegan juntos, That is why when they come in together, quedan profundamente impactados they are deeply impacted en la condición de Job. in Job's condition. Veamos el verso 12 y 13. Let's go to verse 12 and 13. Dice, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Apenas podían creer lo que estaban viendo. They could barely believe what they were seeing. Su amigo convertido en un hombre deforme y repulsivo. His friend converted into a repulsive and deformed man, Y estaba sentado en un montón de cenizas, and he was sitting on a bunch of ashes, rascándose la piel con un tiesto. scratching his skin with a piece of pottery. Estaba hinchado y desfigurado. He was swollen and disfigured, Y ellos están tan impactados de lo que están viendo and they were so impacted by what they were seeing que su forma de actuar nos indica que ellos creían que Job ya iba a morir. that their way of that their actions indicate to us that Job was about to die. Imaginemos cómo lo vieron ellos. Let's imagine how they saw him. Recuerden lo que hacen. Let's remember what they did. Alzan la voz y lloran. They cry and or they weep out loud. Rasgaron sus mantos They tore their robes y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. and they threw dust over their heads. Eso es exactamente lo que se hacía en un funeral. That is exactly what you would do at a funeral. Ellos estaban anticipándose al funeral de Job. They were anticipating themselves to Job's funeral. Qué ánimo le dieron, ¿verdad? What an encouragement, right? No ayude tanto. They don't really help. Y entonces se sientan alrededor de él, callados por 7 días, So then they sit around him silently for 7 days, observando en silencio. just observing in silence. ¿Será que todavía respira? Could it be that he's still breathing? Mientras estaban sentados allí, While they were sitting there, me imagino que ellos reflexionaban y pensaban. I imagine that they would reflect and think. Y esto verídicamente lo vamos a ver en los argumentos más adelante que ellos presentan. In this, we will see it, we will verify it in the arguments that later they present. Y vamos a abordarlo rápidamente. And we are going to address them quickly. Pero quiero que detallemos la conclusión de estos amigos. But I want us to detail the conclusion of these friends. Ellos están sacando una conclusión del estado que ven en Job. They are coming up with a conclusion del estado, Del estado que ven en Job. a conclusion of the state that they see in Job. Job sufre lo que está sufriendo porque ha cometido algún terrible pecado. Job is suffering what he is suffering because he has committed a terrible sin. Lo que estás viviendo es justo por tu desobediencia. What you are living is because of your disobedience. Y por esta razón,
los corazones de ellos se tornan duros en contra de Job. And for that reason, their hearts turn hardened towards Job. Habían venido a consolarlo, They had come to comfort him, pero en su mente, debido al pecado oculto que tenía Job, but in their minds, because of that hidden sin that Job carried, pues no era mucho lo que podían decir. it wasn't much that they could say. Porque en el fondo ellos estaban pensando, pues se lo buscó. But because deep inside they were saying he got what he deserved. Quizás esa fue la razón de 7 días de silencio. Maybe that was the reason for 7 days of silence. Buscaban la forma de decirle a Job en términos más suaves, Job necesita recapacitar. Maybe they were trying to tell Job in more softer terms, Job, you need to reconsider. Algún pecado cometiste y necesitas reconocerlo. You committed some sort of sin and you need to ¿necesitas qué? Reconocerlo. You need to recognize it. Y vamos a introducirnos poco a poco a escuchar el propio clamor de lástima And we're going to introduce ourselves in little by little listening to Job's very own cry of pity que de Job comienza a brotar en contra de Dios. that starts to sprout out of Job against God. Una especie de queja A species of a complaint con protesta mezclada, with mixed with protest, pero bajo el concepto de respeto que tiene Job. but under the concept of respect that Job has. Y en esto hay mucho que necesita hablarnos a cada uno de nosotros. And here there's a lot that God needs to speak to every single one of us. También vamos a comenzar a ver lo que estos amigos le dicen a Job en su intento de ayudarle. And then we're going to start to see what these friends tell Job in their intent to help him. Desubicadamente querían ayudarlo. Completely out of place, but they wanted to help him. Y vamos a ver cómo gran parte de todo And we're going to see how a great part of all, demuestra los comportamientos. Perdón. salud, Mi espalda. Demuestra los comportamientos que muchas veces nosotros mismos tenemos, that shows our behaviors that his behaviors that sometimes it shows that we also have them, pero también patrones de conducta que Dios busca corregir en nosotros para nuestro bien. but also patterns of conducts that God seeks to correct for our own good. Yo le digo a mi hermano, no en vano Job es el libro más antiguo de la Biblia. And let me tell you, the book of Job is not the oldest in vain. Tiene mucho por decirnos. It has a lot to tell us. Y para concluir hoy, And to conclude today, solo le invito a que leamos los 3 primeros versos del capítulo 3 I invite you to read just the first 3 verses of chapter 3 para que entendamos algo hoy. so we can understand something today. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Mire, la falta de visión de estos 3 amigos de Job, Look, the lack of vision of these 3 friends of Job, en vez de ayudar, instead of helping, han estado empeorando el cuadro de aflicción de Job they have made the picture of affliction of Job worse. y han contribuido a que la fortaleza de Job comience a desmoronarse hacia sí mismo. And they have contributed that the strength of Job starts to crumble towards himself. Tenga presente esto. Keep this in mind. Él no maldice a Dios. He does not curse God. Él maldice su propio existir. He curses his own existence. Mire, la falta de visión espiritual Look, the lack of spiritual vision siempre va a causar una vida de despropósitos. will always cause a life of absurdity. Una falta de visión espiritual te va a hacer errar en el clavo. A lack of vision will always make you not hit the target. La falta de visión espiritual brinda una incapacidad para comprender la verdad divina. The lack of spiritual vision offers an incapability to comprehend the divine truth. Y por esa incapacidad empieza a alejarse de Dios. And because of that incapability, you start to separate yourself from God. Y empieza a desviarse de los propósitos de Dios. And you start to divert from the purposes of God. Y esto lo vamos a ver claramente en los amigos de Job. And this, we're going to see this clearly in the friends of Job. Pero en cuanto a Job, But
when it comes to Job, vamos a ver cómo su confianza se va debilitando hacia él mismo. we're going to see how his confidence is weakening towards himself. Mire, no pecando contra Dios, Look, not sinning against God, sino pecando contra él mismo. but sinning against himself. Y todo pecado que cometemos contra nosotros mismos, And every sin that we commit against ourselves, de no ser corregido por Dios, of not being corrected by God, nos terminará siempre encegueciendo. will always end up blinding us. Pecados como la soberbia, Sins like pride, la ira, wrath, la gula, gluttony, la lujuria, lust, la pereza, sloth, la envidia, envy, el desorden, disorder, la avaricia, greed, los deseos sexuales desorganizados, sexual desires that are in disorder. son la puerta de muchos otros pecados They are the doors of many other sins que poco a poco te van a llevar a vivir en contra de Dios mismo. that little by little they're going to take you to live against God himself. Y vamos a hablar de esto más adelante. And we're going to talk about this later on. Pero los amigos de Job, por otro lado, But Job's friends, in the other hand, faltos de entendimiento y de visión, lacking understanding and vision, no tenían una visión clara de lo que estaba sucediendo. they didn't have a clear vision of what was going on. Y esto también lo vamos a ver más adelante. And this we'll also see later on. Hacen que la presión espiritual sobre Job se agudice. It makes the pressure, spiritual pressure over Job to become greater. Job estaba bastante adolorido, Job was in a lot of pain, pero estaba firme. but he was firm. Y llegan estos tres amigos And then these three friends come para completar el abatimiento de Job, to complete the dejection of Job. y ahora el espíritu de Job está abatido, And now Job's spirit is dejected, dejándonos algo muy en claro, hermano. leaving something very clear for us. En la vida cristiana se nos ha llamado a apoyarnos los unos a los otros en oración, That in the Christian life we have been called to support each other in prayer, no a hundirnos los unos a los otros. not to sink one another. Y esto último, In this last part, hundirnos los unos a los otros siempre sucede por falta de visión espiritual. to sink one another always happens because we lack spiritual vision. Por eso, hermano, es que se requiere Because of that, it is required pedirle al Señor diariamente: to daily ask God, Señor, abre mis ojos Lord, open my eyes a lo que estás haciendo. to what you are doing. No lo que yo estoy viendo, Not what I'm seeing, no lo que yo estoy sintiendo, not what I'm feeling, no a lo que yo deseo, not what I desire, no a lo que yo prefiero. not to what I prefer. Abre mis ojos. Open my eyes. ¿Qué quieres que vea en esto? What do you want me to see in this? ¿Cuál es mi parte aquí? What is my part here? Porque cuando tus ojos se abren, tienes visión. Because when your eyes are open, you have a vision. Mire, la visión espiritual Look, spiritual vision, nunca proviene del tiempo de cristiano que usted y yo llevamos. it never comes from the time that you've been a Christian. La visión espiritual no es experiencia. Spiritual vision is not experience. La experiencia de vida mía puede hablarle a él, pero su experiencia es diferente. The experience of my life can speak to him, but his experience is completely different. Así que no depende. So it does not depend. La visión espiritual de cada uno de nosotros no depende de esto. The spiritual vision of every one of us does not depend on this. Depende de cómo Dios abre nuestros ojos a nosotros mismos cada día. It depends on how God opens his eyes to ourselves every day. La visión espiritual de Helio depende de que sus ojos se abran a la realidad de Dios con él. Amen. La visión espiritual de The, mi hermano the spiritual vision of my brother depende de que Dios abra los ojos a la realidad de él mismo. depends on God opening his eyes to the reality of himself. Usted puede llevar 30, 40, 50 años en el Evangelio You could have 30, 50 years in the gospel y tener mucho conocimiento de Biblia. and have a lot of knowledge of God,
y aún así ser ciego o tener una visión limitada espiritual. and still be blind or have a limited spiritual vision. Porque tus ojos todavía permanecen cerrados Because your eyes remain closed a la realidad de Dios en tu vida y con tu vida. to the reality of God in your life and with your life. Mire, la oración diaria. Look, daily prayer. Señor, enséñame a ver las cosas como tú las ves. Lord, teach me to see things like you see them. Señor, abre mis ojos a mi realidad en esta circunstancia. Lord, open my eyes to my reality in this circumstance. En todo momento y conflicto interpersonal. In all moments and interpersonal conflict, Señor, ¿cuál es mi parte en esto? Lord, what is my part here? Abre mis ojos. Open my eyes. Enséñame a ver las cosas como tú las ves. Teach me to see things like you see them. Mire, esta visión siempre nos librará de pretextos. Look, this vision will always free us from pretexts, Nos guardará de excusas. and it will guard us from excuses. Excusas como la mujer que me diste, Excuses like the woman that you gave me, la serpiente. the snake. Yo siempre soy bueno. I'm always good. No fui yo, It wasn't me. fue él. It was him. Esas son las herramientas más útiles de Satanás. Those are the most useful tools for Satan, El no tener visión. to not have a vision. Una cosa aquí sencilla de apreciar es esta, hermanos. A simple thing here to appreciate is this, Y apréndalo. and learn it. Sepa escoger sus amigos. Know how to choose your friends. Es de entender, Jóvenes. Is to understand, todos, es de entender, mire, muchos ya habían visto el estado lamentable de Job. look, a lot of people had already seen the lamentable state of Job. Job no vivía solo, Job didn't live alone. quedaron algunos siervos, Some servants were left, la gente del entorno. the people around him. Ya muchos habían visto la situación de Job. Many had seen Job's situation. Job ya se había sentido avergonzado viendo la cara de lástima de mucha gente. Job had already felt ashamed to see the sad faces or looks from the people. Su misma esposa le dijo, mira, reniega de Dios y muérete. His own wife said, look, deny God and just die. Daba lástima. It was sad. Tenga presente, Job ya había recibido todo esto. Keep in mind that Job had already received all of this. Él había resistido la mirada triste de mucha gente. He had resisted the sad looks of many people. Pero fueron sus amigos los que agravaron el cuadro de Job. But it was his friends that aggravated the whole picture of Job Debido a la falta de visión espiritual de esos amigos. due to the lack of spiritual vision of those friends. Aprenda a escoger los amigos con que usted batalla sus luchas. Learn to choose the friends that you battle your Con que usted batalla sus luchas. that you battle your fights with. Así que lo primero aquí a tener en cuenta, So the first thing to have in mind here dígale, escoja muy bien a sus amigos. is to tell your neighbor, choose your friends wisely. A la hora de escoger, de compartir sus cargas y compartir su vida, sepa con quién lo hace. At the time of sharing your burdens in your life, know who you're doing it with. Y segundo, que necesitamos aprender, And second thing that we need to learn, y creo que más importante que el primero, and I think more important than the first, vigile que usted no sea esa clase de amigos. to make sure or keep watch that you are not that type of friend. Vigile que no sea usted el falto de visión. Keep watch that you are not the one lacking vision. Los tres amigos desorbitados de Job. The three exorbitant friends of Job. ¿Cómo logro cuidarme de la falta de visión? How do I achieve to guard myself from that lack of vision? Mire, no se trata de tener visiones espirituales. Look, it's not about having spiritual visions. No se trata de vivir sentires espirituales, It's not about living spiritual feelings, sino viviendo diariamente la vida bajo el lente de lo que Dios ve. perdón, Sino vivir la vida diariamente but to live your lives daily bajo el lente de cómo Dios ve.
under the lens of how God sees. ¿Cómo ves tú esto, Señor? How do you see this, Lord? Señor, ¿cómo ves mis circunstancias donde estoy? Lord, how do you see the circumstances where I'm at? Cuando usted toma tiempo con Dios para que hable a Él, a su corazón. When you take that time for God to speak to your heart, Cuando usted se da tiempo a que el Señor le muestre dónde usted está errado. where you give yourself time for God to show you where you are wrong ¿Dónde está su parte? and where your part is, Y se permite borrar el pobrecito suyo de la historia. and you allow yourself to erase that poor me of your story, El que todo me ataca. that whole everyone attacks me, Y le dice al Señor, Dios, ¿por qué estoy así? and tell the Lord, God, why am I this way? ¿Por qué me han sitiado estas circunstancias? Why have Sí, ¿por qué me han rodeado estas why circunstancias? have these circumstances surrounded me? ¿Por qué vivo esto en mi casa? Why do I live this in my house? ¿Por qué esto en mi vida? Why is this in my life? Abre mis ojos a lo que no veo. Open my eyes to what I cannot see. Le aconsejo, no se responda a usted mismo tan rápido. I advise you, do not answer yourself so quickly. No sea un mal amigo para usted también. Don't be a bad friend for yourself as well. Deje que Dios le hable. Let God speak to you. Búsquelo. Seek Him. Hermanos, cada uno de nosotros Church, every one of us, debemos de pedirle al Señor que abra nuestros ojos a nuestra realidad. we need to ask the Lord to open our eyes to our reality. Solamente falta que usted no haga esto It only takes for you not to do this para que la falta de visión comience a reinar. so that the lack of vision starts to reign. Y le doy un tip muy fácil para detectar su falta de visión espiritual. And I'll give you a very easy tip to detect your lack of spiritual vision. Le es más fácil ver los errores de otros que sus propios errores. It is easier for you to see the errors of someone else than yours. Ve las falencias de otros, pero las suyas no las puede ver con facilidad. You see the flaws of others, but you cannot easily see yours. Y por esa falta de visión siempre actuamos sin misericordia, And because of that lack of vision, we always act without mercy, como los amigos de Job. just like Job's friends. Estás como estás por tu culpa. You are like you are because of your own fault. Mire, no se trata de tolerar los errores o el pecado de alguien. Look, it's not about tolerating the mistakes or the sin of somebody. Se trata de corregirlo así como Jesús me corrige a mí. It is about how to correct them like Jesus corrects me. Se trata de llevarnos de la mano así como Jesús me lleva de su mano. It is about walking with them, holding their hands, just like Jesus has done it with me. Pero si no logro ver su mano en mis días, But if I cannot see His hand in my days, ¿cómo pretende usted ver la mano de Dios en otro en su dificultad? how do you pretend to see the hand of God in others in their difficulties? Cuando presentamos esto, When we present this, nos demuestra falta de visión espiritual. it shows us that we have a lack of spiritual vision.